Vamos a hacer una oración, por favor. Incline su rostro. Señor, te damos gracias por este tiempo tan especial en tu presencia. Agradecemos, Señor, que tu Espíritu Santo ha estado ministrando nuestras vidas, todo nuestro ser, Señor. Hemos sentido tu presencia de una manera muy especial en este tiempo. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das de estar contigo, de escuchar tu palabra. Tú preparaste ya mesas, Señor. Tú preparaste la comida para alimentarnos, Señor, y en este momento nos disponemos a recibirla para ponerla por obra. Señor, ayúdanos, Señor, y enséñanos a vivir tu palabra, a obedecerla, porque solamente eso traerá la libertad a la cual tú nos llamas a cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Trae su Biblia, vamos a abrirla en Romanos 12, 1 y 2. Vamos a leer. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Muy bien. El versículo Romanos 12:1 nos dice que nos presentemos a Dios como un sacrificio vivo y santo, que eso es lo que le agrada al Señor. ¿Cómo le agradan los sacrificios al Señor? Vivo y santo, ¿verdad? Sin mancha, sin arruga. El versículo 2 de Romanos 12 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que nosotros, los hijos de Dios, seamos transformados, que esta palabra significa cambiados totalmente, que es un cambio de dentro, de lo profundo de nuestro ser interior hacia afuera. Es un cambio total que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Para fin de que ese cambio surja, primeramente, lo que dice el versículo 1, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Recordemos que en el Antiguo Testamento los sacrificios que se le ofrecían al Señor eran sacrificios de animales que no tuvieran mancha, que no tuvieran defecto. Pero esos sacrificios eran sacrificios muertos. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue un sacrificio vivo, un sacrificio que le agradó al Padre totalmente, porque cuando tú te ofreces al Señor, cuando te rindes al Señor completamente tu corazón, eso le agrada a Dios. Ese es un sacrificio que a Dios le agrada, que nuestras vidas sean completamente rendidas a Él. Pero ese sacrificio tiene que ser sin mancha, sin pecado. Quiere un sacrificio santo, que eso es lo único que le agrada a Dios. No puede venir una transformación en nuestra vida si hay pecados en nuestro ser, si estamos practicando un pecado, ¿verdad que no? Dios no puede transformarnos, Dios no puede
seguir ese proceso de santificación en nosotros si continuamos en una práctica de pecado. Porque, ¿qué dice la palabra del Señor? Que los que practican el pecado son hijos del diablo, son del diablo. Y como hijos de Dios queremos esa transformación, porque el propósito por lo cual Dios nos crió y nos rescató a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo es que para que cada uno de nosotros seamos conforme a la imagen de Jesús. Y eso es hermoso, ¿no? Que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Jesús fue el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto que Dios ofreció por toda la humanidad, porque fue un sacrificio sin mancha, un sacrificio vivo, un sacrificio que subió como un aroma grato a la presencia de Dios. Ese sacrificio de Jesús fue una adoración total y completa a Dios el Padre. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios demanda obediencia de cada uno de sus hijos, pero Dios también nos demanda, para que surja esa obediencia, primeramente necesitamos rendir nuestra vida completamente a Él. Y cuando alguien le rinde su vida al Señor, es porque ya ha decidido renunciar a su vieja manera de vivir, ha renunciado al pecado, ha renunciado a las cosas que le estorbaban para continuar conociendo a Dios. Dios quiere que cada día vayamos a su presencia y nos ofrezcamos en un sacrificio vivo y santo. ¿Cuántos de los que están aquí van a la presencia de Dios cada día y lo buscan con todo su corazón y le rinden ahí su corazón y se ofrecen en ese sacrificio vivo? No levante las manos, pero eso es lo que a Dios le agrada. ¿Lo estaremos haciendo? Dios nos compró con precio de sangre. Somos pertenencia de Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos y Él quiere todo de nosotros. Quiere que nos acerquemos a Él porque dice su palabra que Él nos anhela celosamente. Hay un anhelo en el corazón de estar con nosotros, de estar en una comunión íntima con Él, de conocerlo más, porque yo no puedo conocer a alguien si yo no estoy cerca de esa persona, ¿verdad? Si usted tiene una amiga, ¿qué hace? Le habla por teléfono y si le agrada tanto esa amiga, pues le sigue hablando. ¿Para qué? Para conocerla más, para estar más cerca de ella, para saber cuáles son sus gustos, conocer lo que no le gusta y todo. Y de esa manera, en ese acercamiento, en esa comunicación, conocemos a una persona, ¿sí? La conocemos. Entre más cerca estamos, más fuerte y estrecha puede ser una relación y puede ser una amistad. Dios quiere que tengamos esa relación con Él y es un llamado que Dios nos ha hecho. En Primera de Corintios 1:9, vamos ahí por favor. Dice que Él nos llama a la comunión con su Hijo Jesucristo. Es un llamado. ¿Qué es un llamado? Es una invitación de parte de Dios. ¿Y cuántos saben que cuando alguien te invita, pues hay que atender la invitación, ¿verdad? Pero si es una persona tan importante, tan especial para ti, esa invitación que Él nos hace, pues hay que acudir inmediatamente porque es una invitación de parte del Señor. Si te invitara el presidente de aquí de los Estados, que yo vivo en los Estados Unidos,
si te invitara, bueno, el presidente de aquí de México a tener una cena, estar con él, platicar con él, ¿lo dejarías plantado? Ah, claro que no, ¿verdad? Oh, es un privilegio, bueno, para algunos, no sé. Pero pues gente importante, ¿verdad? Pero aquí es alguien más que importante, es alguien súper especial, se trata de Dios. Se trata de una invitación del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del dueño de todo el mundo, del dueño de nuestra vida, que nos compró con precio de sangre para que estemos en su presencia, para que Él pueda revelarnos los secretos que hay en su corazón. ¿Cómo vamos a conocer el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas si no estamos con Él? Si no le buscamos, si no pasamos tiempo de intimidad con Él. El Salmo 25:14 dice así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima habla de estar en un acercamiento muy profundo, de estar en una comunicación, en una relación de amor, de amistad con nuestro amado. A eso Dios nos ha llamado, a que estemos en su presencia, a que le adoremos, como hace unos momentos estuvimos en este tiempo tan especial de adoración, rindiéndole a Él todo, adorándole con todo nuestro ser. Y yo percibí algo especial, la presencia de Dios aquí, tocando vidas, tocando corazones. Y es algo maravilloso la presencia de Dios cuando Él desciende y empieza a ministrarnos, empieza a darnos esa paz, a darnos ese consuelo, a sentir que nos abraza y nos dice: eres mi amado, eres mi especial tesoro, yo estoy contigo, no temas, yo te ayudaré, yo te sostendré con mi diestra de mi poder, no temas, confía solamente. Y son palabras que impactan nuestra vida, son palabras que nos animan y nos fortalecen para continuar adelante en el caminar del Señor, a enfrentar situaciones difíciles. Con Él todo se puede, con Él tenemos ya asegurada la victoria, porque Él ya venció. Él ya venció, Él ya hizo la obra perfecta en la cruz del Calvario. Él llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Por sus llagas fuimos sanados. Él lo hizo todo. Él hizo una obra completa, pero quiere perfeccionar y traer esa transformación en cada uno de nosotros. Pero en primer lugar, ¿qué debemos hacer? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que es lo único que le agrada al Señor. Una vida santa, una vida apartada del pecado, una vida consagrada a Él. Él no tiene ningún problema en darte lo que tú necesitas, en bendecir tu vida, en prosperarla, en usar tu vida y en seguirte transformando y transformando. Amén. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. ¿Cómo somos transformados? Cuando estamos cara a cara con el Señor. Y esto habla de cercanía, estar cara a cara con Dios, nos habla de un acercamiento con Dios, de estar muy apegados a Él, que lo podemos ver cara a cara, como en un espejo. Y el espejo
que aquí lo menciona el apóstol Pablo, no para hablar de las características del espejo, sino la proximidad que tenemos con Dios, como cuando nos vemos en un espejo. De esa manera, Dios quiere que le busquemos. Cuando tú dejas todo y solamente empiezas a mirarlo a Él y a contemplarlo a Él, a mirar su gloria. Dice que somos transformados de gloria en gloria. Es un proceso de santificación, es un proceso en el que va el cristiano creciendo y va adelante y continúa adelante, pero con Él, sustentados en Él, apegados a Él. En Colosenses 1:16 dice que por Él Él creó todas las cosas. Él nos creó por Él y para Él. Fuimos creados para Él, para vivir para Él. No fuimos creados para vivir en el pecado, no fuimos creados para fracasar aquí en la tierra. No fuimos creados para tener problemas con el esposo, con los hijos. Para eso no fuimos creados. Fuimos creados para amarle a Él, para servirle a Él, para estar con Él en esa intimidad, en esa cercanía. Dios no va a revelar sus secretos a alguien que es extraño, ¿verdad? ¿O usted le revelaría sus secretos a alguien que ni siquiera conoce? ¿Verdad que no? Pero se los revelamos a alguien que le tenemos confianza, a alguien que conocemos. ¿Te conoce el Señor a ti? ¿Lo buscas? ¿Buscas su rostro para estarlo viendo cara a cara, como a cara descubierta, viendo la gloria de Dios? Cuando Moisés subía al monte del Señor y hablaba con Dios, hablaba cara a cara. Su espíritu, el espíritu con el espíritu, el Espíritu Santo con el espíritu del ser humano. Eso significa, nadie ha visto a Dios, ¿verdad? Pero su Espíritu Santo es el que se manifiesta en nuestra vida. ¿Y cómo descendía Moisés de estar en la presencia del Señor? Dice la palabra de Dios que él resplandecía la gloria de Dios. Y no lo podían ver, tenía que ponerse un velo para que lo pudieran ver, para que pudiera hablar con el pueblo. Él ni cuenta se había dado, pero ahí estaba la presencia de Dios en él, porque eran días, eran noches que pasaba en la presencia del Señor. ¡Qué maravilla! Y podemos decir, oh, pero Moisés era Moisés y Dios llamó a Moisés y Dios lo usó grandemente y fue libertador de Israel. Pero tú eres su hija, tú eres su hijo, tú eres todo para Él, porque Él lo dio todo y Él demanda todo de sus hijos. Él murió para que tú y yo fuéramos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Que la imagen de Dios se refleje en nuestras vidas. Que siempre, donde quiera que vayamos, reflejemos ese amor, esa bondad, esa misericordia que Dios siempre tiene, esa humildad, esa mansedumbre que lo distinguían de todo. Estar con Él es un privilegio, es un llamado del Señor, es una bendición que Dios nos ha dado como sus hijos. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a su pueblo que construyeran un tabernáculo, porque Él quería estar con su pueblo. Él había elegido un pueblo para manifestarse, para que a través de ellos otros pueblos lo conocieran. Pero sabemos la historia, cómo el pueblo de Israel fue rebelde, incrédulo, y quedaron postrados
en el desierto por su incredulidad. Le pedían a Dios carne, le decían, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? ¡Wow! Si Dios había abierto el mar rojo, ¿cómo no les iba a poner carne en el desierto? Dudaron de Dios, del poder de Dios. Tú no dudes, sino créele al Señor que Él pondrá mesa en el desierto, que Él volverá a abrir el mar para que tú pases y no te hundas ahí en la desesperación, en el problema que está sucediendo. Tal vez es una enfermedad, tal vez es un problema con tu esposo o tus hijos, pero Dios abrirá de nuevo un camino para que tú pases en seco, para que tu vida sea sustentada por Él, para que sigas viendo la gloria de Dios y no dudes en tu corazón y le creas en sus promesas, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y todas esas promesas se nos han dado a nosotros como sus hijos. Ahora somos el pueblo escogido por Dios. Somos nación santa, real sacerdocio. Ahora cumplimos un acto del sacerdocio que se hacía de ofrecer sacrificios. Ahora nosotros nos ofrecemos a nosotros mismos como ese sacrificio. Hacemos un acto razonable con el entendimiento de lo que estamos haciendo. Entendemos a lo que Dios nos ha llamado, a servirle a Él, a dedicar nuestra vida a Él, para que Él pueda guiar nuestras vidas, para que Él pueda mostrarnos el camino por donde debemos ir. Y Él nos va a conducir, porque Él dice que Él va a guiar a su pueblo. Él estará siempre con nosotros, que los hijos de Dios son guiados por su Espíritu Santo. No por nuestras emociones, no por nuestros sentimientos. Es el Espíritu Santo que nos va a guiar si nosotros estamos apegados a Él, si nosotros vivimos en obediencia a Él, si nosotros nos entregamos completamente a Él. Es maravilloso lo que Dios hizo con nosotros y lo que Dios tuvo que pagar, el precio tan alto por nosotros. Dice la palabra del Señor que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros para que fuéramos libres del pecado. Él no escatimó. Pero ¿por qué muchas veces nosotros escatimamos cuando Dios nos pide algo? Le escatimamos tiempo y le decimos, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para estar un momento con Dios. No, yo no quiero servirle porque yo trabajo mucho y yo necesito trabajar porque necesito dinero para vivir. Pero le escatimamos a Dios, le escatimamos nuestra propia vida. Él nos pide todo porque Él nos dio todo. Él se despojó de sí mismo para darnos a nosotros libertad, para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. La abundancia, esa abundancia que les dio a Adán y Eva ahí en el huerto del Edén cuando los creó. La palabra Edén significa paraíso, un lugar de delicia, un lugar de deleite. Nada les hacía falta a Adán y a Eva. Todas sus necesidades Dios las suplía. Había riqueza, o sea, todo, árboles, frutales, o sea, todo lo que necesitaban de ahí se suplía. Y lo más importante, la relación con Dios. Porque la palabra dice que Dios se paseaba en el huerto
del Edén. Y eso nos habla de que Él iba al encuentro de ellos para estar en esa relación, en esa comunión, en esa cercanía con el hombre. Pero vino el pecado y alejó al hombre de Dios. El pecado separó al hombre de Dios. Y cuando el pueblo de Israel están en el desierto, Él les dijo: construyan un tabernáculo porque yo voy a habitar en ese tabernáculo. Y construyeron un tabernáculo, una morada para Dios, donde habitaba la presencia de Dios. Cada año el sacerdote entraba a ese lugar y Dios hablaba con él. Y si el sacerdote tenía pecado en su vida, caía fulminado, moría instantáneamente, porque Dios no habita donde hay pecado. Dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Tú quieres ver al Señor en tu vida? ¿Quieres ver al Señor en tu familia? ¿Quieres ver al Señor en tus finanzas? ¿En tu relación con tu esposa, con tu esposo? Una vida consagrada a Dios, una vida santa, una vida limpia, que es lo que le agrada a Dios. Y entregarlo como un culto para Dios. Ofrecernos cada mañana, buscar un tiempo a solas con Dios. No correr para aquí y para allá. Empieza el día con Él. Búscalo con todo tu corazón. Dice la palabra del Señor que dice: me buscarás y me hallarás porque me buscarás con todo tu corazón. ¿Cómo vamos a encontrar al Señor? Cuando lo busquemos con todo nuestro corazón. Porque eso demuestra interés, eso demuestra pasión, deseo que tenemos de estar con Él. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llegará el tiempo tal vez que ya se cerró la puerta y el novio se fue. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Seremos uno de ellos? ¿Seremos esos adoradores que primero sea Dios antes que nosotros, primero sea Dios antes que tu trabajo, que primero sea Dios antes que tu familia, antes que tus hijos, antes que tu esposo? Dios habitaba en un tabernáculo hecho por mano de hombres cada año. Pero gracias al sacrificio de Jesús, ahora tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Las 24 horas del día, los 365 días del año, a cualquier momento, Él está disponible. Él no dice estoy ocupado. Él nunca te va a decir eso. Él está esperando por ti. Él quiere revelarse a tu vida. Él quiere mostrar su plan y propósito que tiene para tu vida. Es triste escuchar a cristianos que dicen: pues yo no sé qué propósito Dios tiene para mi vida. ¿Puedes orar para que Dios me lo muestre? En ocasiones me lo han dicho y a mí me da tristeza y digo: pues yo sé el propósito que Dios tiene para mí, el Señor. Pero tú tienes que orar para que Dios te lo muestre a ti. Porque Dios es un Dios personal. Tú no tienes que buscar que alguien te diga algo de parte de Dios. Búscalo tú. Y que sea Él personalmente que te lo diga, que te lo revele. Dios no necesita intermediarios porque tú tienes el Espíritu Santo. Porque Él se comunica a través de su Espíritu Santo en tu vida. Si el Espíritu de Dios mora en ti, Él te va a hablar.
pero en esa intimidad, en ese acercamiento, en esa entrega, en esa rendición total a Dios. Fuimos criados por Él y para Él. No para perdernos allá en el infierno por una eternidad, no. Fuimos criados para ver la gloria de Dios, para seguir contemplando sus maravillas. Dios no ha terminado, todavía hay muchas cosas que hacer. A través de tu vida Él lo quiere hacer, para que muchos se rindan al Señor, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad, para que otros rindan sus vidas al Creador. Dios te quiere usar a ti y me quiere usar a mí. ¿Estaremos dispuestos? ¿Estaremos dispuestos a rendirle todo al Señor y decirle: Señor, aquí estoy? De mañana te buscaré, como decía el salmista, y te adoraré y te buscaré, con ese anhelo, con ese fervor, con ese deseo, con esa pasión de estar con nuestro amado. El primer mandamiento de Dios es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Es el primer mandamiento de Dios. ¿Lo estaremos cumpliendo? ¿Cómo voy a amar yo a un Dios que no conozco? ¿Cómo lo voy a conocer si no tengo tiempo para Él? Si no le busco, si no estoy a solas con Él, si no anhelo su presencia, si desde temprano empiezo a afanarme y buscar las cosas de este mundo. Pero Jesús dijo: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te vendrán por añadidura. ¿Qué es primero? Buscarlo a Él. Buscad el reino de Dios, buscar al Señor, pero buscarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, porque Él quiere que lo conozcas. Él quiere revelarse a tu vida. Él quiere que tú hables de Él, de lo que Él te va a hablar en lo secreto, en lo íntimo. Él te revelará el propósito para tu familia. Él te puede revelar el propósito para tu iglesia. Él puede revelarte propósitos para esta nación. Pero necesitamos estar en el secreto de Dios, en la intimidad con Él, tener esos tiempos de calidad, esos tiempos donde nada es más importante que Él, donde si dejaste la olla de los frijoles ahí hasta se quemaron, porque tú te perdiste en su presencia, te perdiste, y todo pierde valor ante Él. Y Dios empieza a crecer en nuestras vidas y a levantarse y a entenderlo cada uno de nosotros, sus hijos. ¿A quién se va a revelar Dios sino a sus hijos? Por nosotros se entregó, por nosotros dio su vida, por nosotros derramó su sangre preciosa. ¿A quién más? Porque somos su especial tesoro, somos la niña de sus ojos. Para Dios somos importantes. Si no fuéramos importantes, no hubiera mandado a su Hijo Jesucristo. Dios no escatimó, lo dio todo, lo entregó todo. Y Él quiere que nos subamos cada día al altar del sacrificio y nos ofrezcamos ahí en amor, en adoración. Esa es la máxima adoración que Dios merece.
nuestra propia vida entregada a Él, rendida a Él, ofrecida a Él, para que, Señor, tú haces lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Amén. Ahora es un tiempo especial donde Dios quiere hablar a su pueblo, donde Dios quiere revelar las cosas que están por suceder. Ya todo está revelado en su palabra, pero Él quiere que nosotros como iglesia exhortemos a otros, que nosotros como iglesia seamos esas antorchas que alumbren donde hay lugares oscuros, alumbren la gloria de Dios, la presencia de Dios, la manifestación de Dios. Dios quiere usar tus labios, Dios quiere usar tus manos para cuando tú ores, cuando tú vayas y ores por un enfermo, esos enfermos sanen por el poder del Espíritu Santo, porque el poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que hay en ti y en mí, que es su Espíritu Santo morando en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios, la habitación de Dios. Por eso es importante que cuidemos nuestro cuerpo, que cuidemos nuestra alimentación, que hagamos ejercicio, que entendamos que este cuerpo no nos pertenece, es la morada de Dios. Y a veces no lo tratamos muy bien, ¿verdad? Lo descuidamos. Pero Dios quiere que aún en nuestro cuerpo lo glorifiquemos con nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo Dios lo quiere usar como un instrumento para la gloria de Él, para hacer la obra de Dios aquí en la tierra, lo que Dios te llame a hacer en este mundo. Si has escuchado la voz del Señor, si has sentido una inquietud en tu corazón, sigue orando para que Dios te lo aclare. Sigue pidiendo: Señor, revélame, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Dime, enséñame, dirígeme, condúceme, Señor. Las puertas donde habita la presencia de Dios están abiertas para que vayamos, para que vivamos con Él, para que tengamos esa comunión cada vez más profunda, más íntima con Él, para que Dios traiga esa revelación. ¿Qué quiere el Señor de mi vida? ¿Qué demanda el Señor de mí? ¿Qué cosas hay que a ti no te agraden, Señor? Esa debe ser una de nuestras oraciones. ¿Qué cosas no te agradan de mí, Señor? Quiero ser ese sacrificio vivo para ofrecerme cada mañana ahí en ese altar, Señor, donde tu presencia habita, donde tú me consuelas, donde tú me fortaleces, donde tú me hablas y me dices cuánto me amas, cuánto me amas. Dios nos quiere llevar de gloria en gloria, de conocimiento en conocimiento, de que vayamos creciendo día a día, que vayamos hacia adelante, no hacia atrás, porque el justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. ¿Cómo amanece la aurora, verdad? Inicia con luz y va creciendo esa luz hasta que irradia. Así debe ser la vida del cristiano, ascendente, no descendente. Si tú te sientes que estás atorado, que no has crecido, hay que preguntarle al Señor. Puede haber pecado en tu vida, puede haber resentimiento, coraje, odio, amargura en tu corazón, puede haber muchas cosas. Envidia, celos.
pero el Espíritu Santo te lo va a revelar, el Espíritu Santo te va a hablar de una manera clara, ya sea audiblemente en tu espíritu, donde tú lo puedas percibir, o a través de su palabra. Por eso es tan importante que escudriñemos la palabra del Señor. ¿Sí? En Juan 5:39 dice: escudriñar las Escrituras, escudriñar. Y esta palabra escudriñar significa cavar, escarbar, buscar profundo, hasta encontrar las perlas, los tesoros escondidos. Hay que estar indagando, buscando la palabra de Dios, meditando en ella. No hay que buscar a Dios superficialmente, ni deprisa, ni que no tengo tiempo, nomás 5 minutos. No, hay que dedicarle tiempo de calidad al Señor, a orar, a platicar con Él, pero también a escudriñar la palabra del Señor. Aquí, en este libro, en la Biblia, se encuentran las verdades de Dios, se encuentran los pensamientos de Dios. ¿Queremos conocer a Dios? Aquí Dios se revela, aquí están los deseos de Dios, aquí está la voluntad de Dios escrita. Hay mucha gente que dice: yo quiero conocer a Dios y quiero conocer a Dios y yo amo mucho a Dios. ¿Cuánto lees de la Biblia? No, pues casi no le leo porque no le entiendo. La revelación también es progresiva. Dios va de menos a más. Entre más obedeces, más te va a ir dando Dios, porque Él concederá esos anhelos de tu corazón. ¿Quieres conocer a Dios? Él se va a revelar a tu vida, pero búscalo de una manera personal, de una manera íntima, que pases esos tiempos en los cuales le permitas al Señor que toque tu vida, que fortalezca tu espíritu y que te hable de una manera muy clara para que tú le obedezcas lo que Él demande de tu vida. ¿Estarás dispuesto y dispuesta a hacer la voluntad del Señor? ¿Estarás dispuesto y dispuesta a buscarlo con todo tu corazón? A estar en su presencia, ahí donde puedes llorar, donde puedes decirle todo lo que traes en tu vida, pero soltarlo y permitirle a Él que Él tome tu carga, que Él tome tu necesidad y que Él siga cambiando y transformando tu vida a su imagen y a su semejanza. Amén. ¿Cuántos desean ese tiempo de comunión con Dios? ¿Cuántos desean conocer más a Dios? ¿Cuántos necesitan más de Dios? Si tú tienes alguna necesidad, la necesidad más grande de todo ser humano es una necesidad de Dios. No necesitamos más dinero, no necesitamos más casas, más carros. Necesitamos más de Dios. Necesitamos más de Dios. Dios creó al ser humano con una necesidad en su corazón, con un vacío que solamente Dios lo puede llenar. No son el sexo, no son las mujeres para los hombres, no son las cosas materiales. Solamente Dios puede llenar el vacío de nuestro corazón. Amén. ¿Por qué no te pones de pie y oramos en estos momentos para pedirle al Señor que Él llene nuestro corazón, que Él nos llene con su Espíritu Santo? Efesios 5:8 dice la palabra que no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Todos los días podemos ser llenos del Espíritu Santo. No es ser llenos del Espíritu Santo solamente cuando venimos a un evento, no es ser llenos del Espíritu Santo cada 8 días que venimos al servicio o cada mes. No, es cada día. Cada día necesitas comer alimento natural, ¿verdad? Cada día necesitamos este alimento y estar en la presencia de Dios para que Él nos alimente, nos fortalezca y podamos vivir como hijos de Dios
venciendo la tentación, venciendo las mentiras y los engaños que Satanás ha traído a nuestras vidas, y vivir en la verdad, sustentados en la verdad, glorificando a Dios con nuestra vida en todo lo que hagamos. Inclina tu rostro, por favor.